Espero que todos tengan acceso a pantallas para que yo pueda hacerle justicia a un documento denominado Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe, que fue producido por el equipo que me acompaña de la División de Desarrollo Social de Publicaciones, a quienes de verdad agradezco muchísimo y espero que ellos han sido mis maestros en esta presentación, que espero les dé a ustedes. Yo diría, aquí lo que estamos haciendo es un balance, dónde estamos y de qué se trata el tema del desarrollo social. Primero, yo ya lo dije antes, la CEPAL define igualdad como el objetivo último. Nosotros hablamos de cambio estructural como el camino, porque creemos que es el cambio de la estructura productiva lo que nos puede llevar a un cierre de brechas estructurales, y la política con mayúsculas como el instrumento. Es decir, la recuperación del Estado como el protagonista central por encima del mercado y ojalá una nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad. También que la noción de igualdad va mucho más allá de distribución de ingresos, porque es titularidad de derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, e implica, por cierto, el acceso al empleo, a la protección social, oportunidades, pero también hablamos de otra cosa, capacidades de autonomía, de reconocimiento recíproco y de dignidad, que ese es uno de los grandes temas también de la Agenda 2030. La pobreza en realidad es la negación de oportunidades y también afirmamos que la desigualdad no es inevitable. ¿Cuáles son los avances y por qué se han dado estos avances? La verdad que ha habido en realidad 5 grandes, yo diría, factores que han impulsado los avances en reducción de pobreza y desigualdad. Primero, un contexto político que le dio alta prioridad pública a la erradicación de la pobreza y a reducir la desigualdad, ¿no? Y por eso desembocamos a la Agenda 2030, pero en realidad nuestra región comenzó antes. Un contexto económico favorable que facilitó la creación de empleo formal y las mejoras salariales. Esto se produjo entre el 2003 y el 2008, sobre todo, que es lo que le llamamos el boom de la economía o el boom de los commodities en realidad, y también de precios en Centroamérica y México. Una transición demográfica que ha tendido a un envejecimiento de la población y a un bono demográfico en la mayoría de los países, en donde se ha reducido la tasa de dependencia en la mayoría de los países, y es una demografía variable. Aquí está con nosotros el Fondo de Población, con el que acabamos de celebrar una conferencia sobre población, donde llevamos este tema en México a analizar a detalle, así es que también esa información está a su disposición. Y luego, política, uno de los temas muy importantes fue el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Eso fue muy importante, vamos a ver algunas cifras. Y desde luego las políticas activas en el ámbito social y en el ámbito del mercado de trabajo. Aquí es donde vemos quizás la parte más importante de cómo se redujo la pobreza. Claro que yo, aquí. Nosotros vemos cómo entre 2002 y el 2009, ¿verdad?, que es la época que le llamamos nosotros la bonanza económica, la pobreza cae casi de 44 a 34%, o sea, 10 puntos porcentuales en pobreza cayó durante esa bonanza económica, y por eso le damos mucha importancia al crecimiento económico en aquel momento. Después vemos, sí, con preocupación, que la pobreza a partir del 2012 se hace una meseta. A partir del 2012, la verdad que la pobreza se estanca en torno al 28%. Lo mismo pasa con la pobreza extrema. Incluso en el caso de la pobreza extrema es preocupante porque se elevan un poco los niveles de pobreza extrema, justamente también porque hubo mayor inflación en algunos países, y también cayó un poco el tema de los precios de los alimentos. En el tema de desigualdad, que es el tema que también el documento aborda con mucho detalle, el documento es muy detallado, yo solo estoy presentando aquí como los highlights, digamos, de lo que nosotros estamos planteando. En verdad que hubo una disminución de la desigualdad, muy importante. Si nosotros vemos el gráfico del lado izquierdo, vemos que todos los países que están por debajo de la línea media tuvieron avances importantes o retrocesos, digamos, en el índice de Gini, ¿verdad? El índice que en 2002, que es esta vertiente, en el 2002 muchos de los países estaban por encima del 0.5
0.5% o más, incluso 0.5, y que hacia el 2009 logran reducir su coeficiente de Gini por debajo, muchos de ellos, del 0.5 hasta llegar al 0.4 en algunos casos. Prácticamente todos los países, excepto Costa Rica, logró disminuir el coeficiente de Gini. Sin embargo, en la gráfica de la derecha, nosotros vemos otro componente de la desigualdad que nos parece muy importante, que es lo que se llama la concentración funcional, que quiere decir el reparto que ocurre en la sociedad entre el capital y el trabajo. ¿Quién se lleva las ganancias? ¿La masa salarial o las rentas al capital? Y ahí es donde sí tenemos más problema, porque en realidad es menor el avance, es decir, el reparto de la participación de la masa salarial, de los trabajadores, digamos, de los salarios, es positiva en la mayoría de los países, pero hay algunos países donde hay un retroceso importante. Y en general, nosotros ya estamos empezando a medir con mucho detenimiento el tema de la distribución funcional que incorpora el acceso, este reparto entre capital y trabajo, pero también capital, trabajo y tecnología, que eso la vicepresidenta de República Dominicana y yo hemos estado hablando de la importancia del acceso a la tecnología como un bien público en realidad global y barato o gratuito, si es posible, como el tema de la banda ancha. Cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? Pues hablamos en realidad de que las familias o los hogares o los individuos tengan o no tengan un acceso y control sobre sus activos, sobre activos, digamos, financieros, sobre activos, no solamente sobre flujos, no solamente sobre ingresos, sino sobre activos, que ese es el tema que bienes tangibles y bienes intangibles, ¿verdad? Bienes tangibles, casa, activos financieros, etcétera, y bienes intangibles, bueno, educación, capacidades, etcétera, que eso es lo que los hace o no más o menos vulnerables, porque a veces el ingreso per se no nos ayuda a leer claramente lo que está pasando. Pero lo que sí y lo que nosotros sí vemos, ay tú, es que ahora tengo aquí la de inglés, espérate, ya me pusieron la de inglés. Yo tengo aquí la de español, pero ustedes están viendo la de inglés. Bueno, no importa, pero yo quería la lámina 7, no sé quién la esté pasando, que es la de vulnerabilidad, porque aquí me estás diciendo las desigualdades, que eso viene después. ¿Perdón? Acá sí está, pero acá no. La de inglés, regrésamela tantito, un poquito. ¿Quién está viendo la de inglés? Hello. Así que, ahí, perfecto. Entonces ustedes ven ahí claramente, sí, por favor, porque es importante, porque hablamos de vulnerabilidad, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? Bueno, primero, los altamente vulnerables son los que están en la franja azul marina y que son los que tienen un ingreso menor al 0,6% de la línea de pobreza. Los que le siguen, que son los que tienen las rayitas, son aquellos que tienen un ingreso entre el 0,6 y 1,2 de la línea de pobreza. Los de la franja anaranjada es de 1,2 a 1,8 y de los de la verde son de 1,8 o más. Pero lo que nos falta medir con más precisión es qué tanto acceso tienen en relación, porque esto es por ingreso. Y aún así vemos que más del 50% de la población es bastante vulnerable y que son mucho más vulnerables los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Los más vulnerables son las poblaciones indígenas, sin lugar a dudas. Y eso aquí en Perú lo saben muy bien las compañeras indígenas con las que hemos trabajado este tema. ¿A qué le llamamos nosotros la matriz de desigualdad social? La matriz la hemos construido con base, sí, en 3 dimensiones. La dimensión de género, raza y etnia. Y esa dimensión lo que nos dice es que más de 826 pueblos indígenas viven en América Latina y el Caribe, que representan 46 millones de personas. Ahí hay que decir, hay que destacar, en la conferencia de población hicimos también un documento específico sobre pueblos indígenas y vemos las grandes desigualdades que se enfrentan. Hemos podido visibilizar por primera vez, romper el silencio estadístico realmente de las poblaciones indígenas. Y los afrodescendientes, que representan más de 120 millones de personas en la región. Sumados los pueblos indígenas más los afrodescendientes representan 25% del total de la región, de la población. Y
Además, ahí se exacerban las desigualdades cuando entran en sinergia negativa, digamos, en círculos viciosos donde se cruza género, etnia, raza y se potencian. Entonces vemos que las mujeres indígenas y los afrodescendientes son los que están en mayor desventaja. Entonces, eso es lo primero que medimos en la matriz de desigualdad social. Lo segundo es el ciclo de vida. ¿Qué tanto hay desigualdad en la infancia, o niñas, niños, en los jóvenes y en los adultos mayores? Y eso también se presenta en el documento, cómo se cruzan estos factores que determinan la desigualdad. Y desde luego la desigualdad territorial. El territorio importa entre lo rural, entre lo urbano y también entre aquellos que tienen capacidades diferentes. Persisten, por cierto, como ya lo vimos y lo hemos visto en varias oportunidades, brechas de género. Ahí parte. Brechas de género muy importantes. Fíjense que nosotros en CEPAL, por supuesto, abordamos el tema de género con las tres autonomías: la autonomía física, la autonomía económica, la autonomía política. República Dominicana es el presidente de la Conferencia de la Mujer hasta el próximo año, que la tomará Uruguay. Pero ahí hemos medido muchas cosas, hemos podido visibilizar, gracias en parte a la cooperación española, que nos ha ayudado a mantener este observatorio de género vigente en el tiempo, y podemos ver cosas como la que estamos viendo en este gráfico, y es que la falta de autonomía económica de ingresos individuales disponibles es uno de los factores más importantes. Entonces, las mujeres hoy constituimos el 51% de la población y solo 38% de la masa de los ingresos monetarios que generan y perciben las personas corresponden a las mujeres, solo el 38%. A los hombres les corresponde el 62%. Entonces, la población femenina de 15 años o más que ha logrado tener acceso al ingreso, la verdad que ha mejorado. Entre el 2002 y el 2011 tenemos que de 42% a 32% disminuyó el porcentaje de mujeres que no tienen ingresos independientes, digamos, o ingresos propios. Por lo tanto, la verdad es que ha mejorado el panorama, pero sigue siendo grave, porque hoy por hoy el 32% de las mujeres no reciben un ingreso propio, y en tanto que solo el 12% de los hombres no reciben ingreso propio. O sea, sigue habiendo una gran brecha entre hombres y mujeres. Y también esa brecha no solamente se refiere a lo salarial, sino también a las oportunidades de empleo. Nosotros hemos visto que si nosotros le diéramos a las mujeres las mismas oportunidades de empleo y el mismo salario que el hombre, ni más ni menos, la pobreza podría disminuir de 1 punto porcentual a 12 puntos porcentuales. 1 en Argentina, 12 en Bolivia, digamos, para hacer la campana completa. Amplias brechas de ingresos que nosotros vemos aquí. Claramente vemos cómo efectivamente es en el tema de indígenas, mujeres sobre todo, ¿verdad? Este es el ala más desigual en términos de ingresos. Y también nosotros vemos aquí el mismo tema. Ahora, en el caso de los pueblos indígenas, tanto hombres como mujeres tienen el grave problema de la exclusión en materia salarial. Porque si comparamos a los pueblos indígenas con digamos, las poblaciones no indígenas o a los afrodescendientes, yo diría, en escala, los pueblos indígenas están muy mal, hombres y mujeres. En el caso de los afrodescendientes, son las mujeres las que más sufren, junto con las mujeres no indígenas y no afrodescendientes. Y por último están los hombres afrodescendientes y hombres que no tienen ninguna de estas dos condiciones, que son los que están hasta arriba de la curva de ingresos. Y aquí están las mujeres, ¿verdad?, y los pueblos indígenas, hombres y mujeres, que se quedan rezagados en todos los casos. En el tema de salud, como yo les decía al principio, es cierto que ha habido avances, pero también hay desafíos. Es uno de los temas del gasto público que menos se ha gastado, pero es donde ha habido avances muy importantes. Por ejemplo, en el tema de la mortalidad infantil, ¿verdad? Sin duda, esta es una región que alcanzó ya
ese objetivo de desarrollo del milenio, en donde se redujo 2/3 partes la mortalidad de los niños menores de 5 años. Y es verdad, o sea, ha habido una mejoría porque ha habido atención primaria de alto impacto, aumento en la cobertura de servicios, expansión de la atención prenatal a las mujeres, mejoría en materia de nutrición y la verdad, las transferencias condicionadas han hecho lo suyo, porque muchas de estas condicionalidades están atadas justamente a la salud. Ahora, un tema que el documento lo presenta, nosotros no trajimos todos los gráficos, ustedes verán que un tema pendiente muy importante es el tema del embarazo adolescente, que fundamentalmente ocurre en los pueblos más pobres y sobre todo en las poblaciones indígenas. Y ese es un tema que se asocia, por cierto, a un indicador no logrado, que fue el de la mortalidad materna. Y, por cierto, tenemos avances entre diferentes... Aquí hay una gran desigualdad, ¿verdad? Porque nosotros vemos que, pese a que ha habido avances en salud infantil, nuevamente son los niños indígenas los más vulnerables a la mortalidad temprana, a la desnutrición crónica, que otros niños de la sociedad, niños y niñas, y que, la verdad, la mortalidad de la niñez en la población indígena es mucho mayor. Entonces, aquí hay un desafío muy grande que es cómo logramos políticas sociales que sean dedicadas también a estos grupos vulnerables. Y aquí se ve claramente cómo los indígenas y los no indígenas, hay una brecha enorme. Si ustedes ven las barras azules, son los indígenas y los no indígenas son los de la barra anaranjada, y ahí se ve claramente que hay muchas distancias todavía. En educación yo les estoy dando, por supuesto, un pantallazo, ¿verdad? Pero todos estos son los temas que abordamos en el documento, porque precisamente no solo es el ingreso, sino todas las desigualdades. En cobertura y acceso educativo, la verdad es que le damos mucha importancia en el documento y en todo lo que hacemos, porque la educación es la vía privilegiada para reducir la desigualdad y la pobreza. O sea, es la forma de adquirir capacidades. Pero aquí tenemos realmente el tema central. Aquí tenemos a los jóvenes de 15 a 19 años que concluyen la educación primaria, los jóvenes de 20 a 24 años que concluyen la secundaria y los jóvenes de 25 a 29 años que concluyen la terciaria. Entonces, si nosotros vemos, estos son los jóvenes que lograron la educación primaria, esto es la terciaria y esto es digamos, la superior, vamos a decir. Todavía hay enormes brechas, a pesar de los logros. Hemos logrado, por supuesto, avances muy importantes. Sobre todo el avance más logrado es el de la cobertura en secundaria. O sea, hemos logrado avanzar. Sin duda cubrimos la meta del objetivo de desarrollo del milenio, ¿no? De la educación primaria, eso está claro. Pero en esta región, la conclusión de la secundaria es crucial. Es verdaderamente crucial. Miren ustedes el quintil 1, que es el quintil que está reflejado en el cuadrito azul, y el quintil 5, que ya sea naranja o verdecito, que es donde vemos en realidad las grandes desigualdades por quintiles, por países, y donde vemos que la secundaria cada día se vuelve un piso mínimo para incorporarse a la dinámica de aumentos de productividad. Hemos visto que aquellos que llegan a la secundaria pueden lograr ya una especie como que cruzan un puente muy importante de ingreso y también de capacidades. Son personas jóvenes que al llegar a la secundaria ya acceden casi, digamos, no diría automáticamente, pero acceden a un mejor salario, sin lugar a duda, pero también a capacidades tecnológicas que no se logran desde la primaria, por ejemplo. Y por lo tanto, la importancia que se le ha dado, por ejemplo, en el objetivo de desarrollo sostenible número 10, que es el de la igualdad, se le ha dado mucha importancia a garantizar a la educación como gratuita, universal, inclusiva y de calidad. Y sobre todo la educación secundaria, porque es ahí donde está, en cierta forma, el puente para el futuro. ¿Y cuáles son las desigualdades que afectan a los jóvenes? Bueno, sin duda, el tema de las mayores tasas de desempleo. Si nosotros vemos entre las tasas de desempleo entre 15 y 24 años, son digamos, las barras azulitas, o
amarillas, no sé qué color están viendo, pero bueno, o los daltónicos, sorry, pero bueno, las azulitas, y luego los puntitos nos llevan a cuáles son entre 15 y más, ¿verdad?, las tasas de desempleo. Si ustedes se fijan, entre 15 y 24, las tasas de desempleo pueden llegar a ser hasta el doble de la tasa de desempleo de los adultos, digamos. Entonces, la verdad que no le hemos puesto suficiente atención al desempleo, sobre todo al desempleo en los jóvenes. Y porque además la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, que está analizado a detalle en el documento, presenta mucha rotación, segmentación, precariedad y mucha desprotección. Nosotros hemos visto que el sector etario más desprotegido en protección social, en acceso a salud, son los jóvenes, más que los adultos mayores. Hoy está costando la salud 2/3 más en adultos mayores y los jóvenes se han quedado desprotegidos de la salud. Nosotros aquí, la verdad es que rompemos un paradigma. Hablamos de desafiliación del eje educación-empleo de jóvenes entre 15 y 29. ¿Verdad? Sentimos que han sido estigmatizados con el tema de los ninis y sentimos que eso no es justo para la juventud por una razón. Porque, bueno, finalmente porque la mayor parte de la desafiliación del eje educación-empleo de jóvenes entre 15 y 29 años ocurre en las mujeres. El 73% de los jóvenes que están desafiliados al eje educación-empleo son mujeres. Y son mujeres que se han quedado en casa, cuidando al adulto mayor, a la mamá, al papá, con capacidades diferentes, etcétera. Entonces, la verdad es que es por eso que la dimensión de género aquí cobra un papel sumamente importante. Aproximadamente 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años están desafiliados de este eje educación-empleo. Mucho de ellos también ocurre porque, aquí se ve, ¿verdad? Hay algunos que están buscando trabajo por primera vez, es el 5%, algunos que tienen discapacidades permanentes para trabajar, y hay otros que tienen otro estatus, que son el 15%, y los desempleados el 20%. Y la gran masa, digamos, 55% de los que no reciben ingresos o se quedan en casa, 73% son mujeres, de ese 55% que nos resta ahí. ¿Qué desigualdades afectan a los adultos mayores? Aquí vimos también con Paola, nos presentó algo de lo que está haciendo Perú, pero en realidad aquí el tema de fondo es que, aquí, vemos en el gráfico, vemos claramente que las barras nos hablan del porcentaje de pensionados. ¿Cuánta gente está pensionada? Pero, y vemos que hay índices muy bajitos en algunos casos, ¿verdad? Incluso aquí desde Ecuador, digamos para acá, hay índices muy bajos de personas afiliadas a las pensiones. Pero el monto de las pensiones femeninas ha mejorado, ha aumentado, porque ha habido programas deliberados para poderle dar a las mujeres mayores de 62, 65 años en algunos casos, pensiones concretas. Y hay casos en donde incluso han llegado a equiparar un poco las pensiones de los hombres. El caso de Bolivia es donde está equiparado, pero la cobertura es muy baja. Entonces, este es uno de los temas más importantes, y es que solo algunos países han logrado coberturas más altas, aunque los montos sean un poco más bajos, pero, digamos, la cobertura aumenta, y eso también es muy importante. Y luego las pensiones no contributivas como mecanismo contra la pobreza del adulto mayor. Esto es un tema en el cual, como les decía, bueno, ha habido países que han hecho de la política del adulto mayor una política pública, ¿verdad?, deliberada. Entonces, hombres, mujeres y montos, o sea, las pensiones no contributivas siguen siendo bastante bajas, pero los montos han ido aumentando en algunos países por políticas deliberadas. Hay otros que van aumentando la cobertura junto con los montos, como es el caso de Ecuador y México. Y bueno, uno de los grandes temas que nosotros abordamos acá es el trabajo decente como la llave maestra de la igualdad. No me dejarán mentir aquí algunas colegas que vienen del Ministerio del Trabajo, cómo ha sido de importante que el trabajo decente es realmente la clave de lograr, yo diría, es el eslabón
que va a unir una estructura productiva muy heterogénea, ¿verdad? Ustedes saben, nuestra heterogeneidad hoy en la región es muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sector que contribuye mucho al PIB, vamos a decir un 80%, pero que contribuye un 20% al empleo, ¿verdad? Esos son los que tienen acceso al capital, a la tecnología, son muy buenos para aportar al PIB, pero muy malos para el empleo. Y por otro lado tenemos a la pequeña, mediana empresa que aporta muy poquito al PIB, ¿verdad? Ahí se invierten las proporciones, pero genera más del 60 al 70% del empleo. ¿Y por qué? Porque hemos visto a la pequeña y a la mediana empresa como el refugio del desempleo. Yo creo que ese es un gran tema y por lo tanto hay un muy alto peso todavía de sectores de baja productividad y de alta desigualdad en el ingreso de los hogares. Inclusive nosotros con la OIT hicimos el análisis del empleo que estaba a su disposición, el último boletín que sacamos creo que la semana pasada, donde observamos cómo en el 2014, por ejemplo, el desempleo no aumentó tanto como se hubiera esperado por la desaceleración económica. Sí hubo creación de empleo, pero el problema es que la creación de empleo fue en empleos informales y más precarios. Ahora sí nos está pegando ya más duro la desaceleración y este año sí se observará quizás un aumento del desempleo como lo estamos nosotros midiendo junto con la OIT. Entonces, la verdad, creemos que el mercado de trabajo es ese eslabón que nos urge conectar y lo que hay que hacer, digamos, ha sido un factor clave, es disminuir el desempleo, aumentar los ingresos, que eso sucedió, la formalización del trabajo, que eso está pasando en algunos países incluso están decidiendo reducir las horas de trabajo, pero que el trabajador no pierde el empleo. Argentina hizo algunos incluso convenios con las empresas y México también y Colombia hicieron convenios con las empresas para que si hubiera reducción quizá del tiempo de trabajo, pero no de los salarios. Y desde luego la participación, como les decía, de las mujeres es un tema que es crucial en realidad. Entonces, aquí vemos que los ingresos laborales corresponden al 80% del ingreso total. O sea, ese es el punto, que los ingresos laborales son la clave para que, digamos, un hogar tenga un ingreso. Entonces, y los laborales representan el 80%. El 74% en los hogares pobres y el 64% en los indigentes. Ahí es donde los programas de transferencias condicionadas pueden lograr una cierta compensación, porque son los ingresos del total de los hogares el 80%, los pobres 74% y los indigentes 64%. Entonces, las personas en situación de pobreza, pues en realidad vemos que su inserción en el mercado de trabajo, que es el lado más hacia la izquierda, pues es donde tenemos quizás el tema en donde casi 1 de cada 5 trabajadores de América Latina son pobres. Esa es la verdad. Ahí está. Bueno, y el otro tema importante es que, bueno, ha habido un aumento importante de la afiliación a sistemas de pensiones y salud, eso lo vimos hace un rato, pero persisten las brechas de género, es decir, sigue habiendo una mayor afiliación de los hombres que de las mujeres. Y aún así tenemos problemas porque, digamos, aunque la afiliación sea alta, en hombres o en mujeres, tampoco logramos llegar más allá del 45%. O sea, realmente todavía tenemos una enorme cantidad de población sin cobertura de pensiones ni de salud en América Latina y el Caribe. Podemos haber avanzado, sin duda, pero seguimos en los rangos de los 45%. Y el problema es que estamos estancados. Tenemos una cobertura baja que no alcanza a cubrir a la mitad de la gente y creemos que el desafío del financiamiento a largo plazo viene a la vuelta de la esquina. Eso lo vimos en la conferencia de población. Si tenemos una población que está envejeciendo, ¿quién va a sostenernos, en el futuro? O sea, le estamos dejando una carga impresionante a la juventud, porque vamos a ser más adultos mayores que jóvenes, por lo menos en el 2035 se va a dar este cambio, esta transición demográfica muy compleja. Entonces, ¿qué proponemos? Vamos a ver. Primero, vemos con bastante, digamos, positivo, muy optimistas somos en ese aspecto, de que la región presente una alta adhesión a los derechos económicos, sociales y culturales. Eso es verdad.
todos los principios, los convenios que han surgido en relación a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, como por ejemplo los derechos del niño, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de la mujer, los derechos de las personas con discapacidad, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación. Pues todas estas son convenciones que nuestra región ha ido ratificando, ha ido firmando, se ha ido adhiriendo. Pero hay algunas que están muy rezagadas, ¿verdad? La Convención 169 de la OIT de Pueblos Indígenas es un caso en donde debemos hacer mucho más avance, y vemos que de los 33 países de la región, 27 se han adherido explícita o implícitamente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y solo 14 los han firmado y ratificado en el Poder Legislativo. Es decir, tenemos todavía mucho que avanzar en materia normativa. Claro, después en materia de implementación, pero por lo menos en la normativa también. Analizamos en el documento también ¿Qué se ha creado en la región en relación a la institucionalidad social? Y fíjense ustedes que realmente los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social son de los de más reciente creación en los países de la región. En algunos otros casos, y sobre todo también, con pocas excepciones, digamos, estos se han ido constituyendo, sobre todo a partir de la década de los 2000. Por eso les decía que la voluntad política de poder tener un ministerio, una entidad específica que se dedique a estos temas y con una ley que los ampare, es bastante importante. En otros casos de esto se hace cargo la vicepresidencia o la oficina del primer ministro, y en otros casos hay comités o secretarías de inclusión social. En el caso de Jamaica, por ejemplo, es un fondo de inversión social en la oficina del primer ministro, un aspecto muy interesante porque lo ven como inversión y no como gasto. Y así, digamos, en cada país, y eso lo analizamos en el documento, para ver, digamos, en qué año se han creado cada una de estas instancias y qué tipo de atención a grupos o segmentos de la población le están dando cada una de estas instituciones. Por ejemplo, en algunos casos se enfocan más a la niñez, otros al adulto mayor, otros a la juventud, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que nosotros analizamos en el documento. Y planteamos algunos desafíos que nos parecen muy relevantes. Primero, como decíamos, ¿cómo se robustece la interlocución entre las entidades de desarrollo social y otras áreas de la política? Es decir, ya vimos nosotros que sí se puede, que ha habido avances, que lo económico cuenta muchísimo porque es la creación de empleos, salarios, etcétera, que efectivamente ha habido política social y eso ayuda, pero también entonces el Ministerio Social no puede hacerse cargo de todo. Se requiere realmente una interlocución con otras áreas. Consolidar las bases jurídico-normativas de los derechos, o sea, lo que vimos antes. La articulación nacional territorial es muy importante, nacional, local, subnacional, a veces no se conectan las políticas, y la profundidad en términos de la capacidad de gestión, en términos de efectividad, eficiencia, transparencia. En la reunión que tuvimos de gobierno abierto la semana pasada, se ha avanzado mucho en muchos países donde ya las políticas son públicas, de acceso abierto, con formato abierto, etcétera, pero todavía falta, sobre todo en lo que es el gasto social, explicitarlo y ponerlo a la disposición de la ciudadanía. Y, desde luego, tener recursos estables es fundamental, y mecanismos de participación. Creemos que eso es un tema muy de fondo. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno, sin duda, una de ellas que también creo que ha sido expresada aquí, pero realmente yo quisiera enfatizarla, es el tema de las transferencias condicionadas hacia la población pobre. Ha habido mucho debate. Sí, nosotros hemos sido parte del mismo, y adentro de nuestra propia división tenemos el debate también, de si para dónde vamos, de que si vamos, que si no vamos, que qué hacemos. ¿Por qué? Porque hay varios temas que tenemos que resolver, sin duda, por supuesto. Primero, la cobertura de los programas de transferencias condicionadas aumentó un 5.7% en 21 países, de 5.7 a 21.5. Los dos países que comenzaron con estos programas fueron Brasil y México, y de ahí se fueron sumando muchos más. Entonces, ahora, como les decía, tenemos casi 133 millones de personas cubiertas con estos programas. Lo mismo pasa con la inversión pública. Miren cómo aumentó la inversión pública.
Ustedes dirán, uy, aumentó muchísimo. Pues sí, aumentó de 0.05 a 0.39, que es lo que estábamos hablando de cuánto costaba este programa, bueno, de 0.08 a 0.39. Entonces, la inversión pública en los programas de transferencias condicionadas realmente aumentó de 1.2 millones de dólares a 23 millones de dólares. Nos parece, francamente, que es posible. Y por lo tanto, nosotros creemos que, obviamente, los problemas que hay que resolver es que la condicionalidad de estos programas no desincentive el acceso al mercado laboral, ¿verdad? Que las familias digan, ah, no, yo no le entro al mercado de trabajo porque si no me van a quitar mi transferencia condicionada, ¿no? O también el tema de que caiga demasiada carga en las mujeres, también es cierto, ¿verdad? O sea, hay temas que resolver, pero no cabe duda que los PTCs han logrado efectos importantes, mejorías en la educación, en la matrícula, en la asistencia escolar, en resultados de aprendizaje, en la salud. Sin lugar a dudas, la mortalidad infantil en nuestra región cayó 2/3 y no fue precisamente porque haya habido una inversión en salud como tal, sino que a través de estos programas se lograron controles preventivos, vacunaciones y la parte nutricional que también es muy relevante. Entonces, el impacto de los PTCs, de los programas de transferencia sobre pobreza y desigualdad, sí dependen, claro, del grado de focalización, de la amplitud de la cobertura y del monto de las transferencias, obvio. Uruguay, por ejemplo, que tiene una cobertura del 100%, ¿verdad? Lógicamente tiene también montos interesantes respecto al porcentaje de la línea de indigencia y tiene también un monto como porcentaje de la línea de pobreza, ¿verdad? Entonces, aquí en Uruguay tenemos que tanto los porcentajes de cobertura como los montos, bueno, pues son los más interesantes. En Ecuador tenemos una cobertura casi del 100%, pero los montos respecto al porcentaje de la línea de pobreza y respecto al porcentaje de la línea de indigencia, pues siguen siendo bajitos. Entonces, este es el tema que resolver, ¿verdad? Lo ideal es poder llegar a una cobertura total de la población de indigencias y ampliar también el monto de transferencias, que ya vimos que no es tan caro. Entonces, los programas de superación de la pobreza, nosotros creemos que debe abarcar al menos dos grandes esferas, ¿verdad? O sea, la inserción, por cierto, que el tema, como dijimos nosotros, el de fondo, o sea, el objetivo que queremos lograr es la inserción laboral y la generación de ingresos, porque eso es lo que te da autonomía, reciprocidad, dignidad. Muy bien, pero ¿cómo llegamos ahí? Entonces, primero, obviamente, apoyo a la demanda y apoyo a la oferta. El apoyo a la oferta es cómo apoyamos a las capacidades de la gente, ¿verdad? A construir las capacidades de tal forma que realmente podamos lograr que, digamos, avance, por ejemplo, de la educación primaria, la secundaria, la terciaria, etcétera, cómo logramos la nivelación de los estudios y detener la deserción escolar, servicios de intermediación laboral. Ahí entra mucho la economía digital, por ejemplo, sin duda la parte, nosotros en la sociedad de la información vimos que esta región está avanzando en forma muy rápida en la inclusión digital. Claro, nos falta mucho en calidad de banda ancha. Vamos digamos, mientras Alemania está en el 4.0, nosotros vamos como en patito 2.0, pero bueno, no importa. De todas maneras, hemos hecho avances muy importantes en la inclusión digital. Y por el lado de la demanda, claro, tenemos que generar empleo, directa e indirectamente, apoyo al trabajo independiente, y ahí nosotros hemos hecho análisis muy detallados, por ejemplo, de qué inversión extranjera directa genera qué empleo. Es decir, ¿qué le conviene a nuestra región? Ya tenemos una cierta madurez, ya no cualquier inversión extranjera directa nos viene bien. ¿Cuál queremos atraer en la región? La que genera empleo, ¿no? Es decir, aquella que tiene algo de valor agregado, porque, por ejemplo, $1 millón invertido en la industria minera extractiva sin valor agregado genera un empleo, uno. $1 millón. $1 millón invertido en una empresa que le da cierto valor agregado, le da 2.5 de
empleos. Pero una empresa que invierte, que genera tecnología, transferencia, etcétera, pues a lo mejor te puede dar 5 a 6 empleos por cada $1.000.000. Bueno, eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de trabajo y de que, por ejemplo, las exportaciones, ¿verdad? Nuestra región que es campeona de promoción de exportación. Bueno, dentro de nuestra canasta exportadora, ¿cuánto de esas exportaciones son importaciones? ¿O que no somos campeones de exportar importación? O sea, para eso hay que hacer la matriz de insumo-producto y ver cuántos empleos se están generando en cada proceso de la cadena. Entonces, irse al apoyo de la demanda es dialogar con el Ministerio de Economía, en realidad. Decirle, a ver, vamos a ver cuántos empleos me estás generando tú en la economía, de qué calidad, etcétera. Voy con el de infraestructura, díganme cuánta inversión le están metiendo a la infraestructura, tanto productiva como de otro tipo. Entonces, articular los programas con la oferta y la calidad de servicios de salud y educación, eso es vital también. Porque ¿de qué nos sirve tener nuestros programas de transferencias condicionadas muy bonitos? Luego llegan y no hay escuelas, o resulta que el hospital está cerrado, o hay que caminar no sé cuántos kilómetros para llegar a no sé dónde. Entonces, ¿cómo articulamos oferta y demanda en la calidad de salud y educación? Políticas de cuidado, esto es esencial. Hay países que han desarrollado unas políticas de cuidado espectaculares, como el caso de Uruguay, mucho que aprender de cómo se puede liberar el tiempo de las mujeres para poder realmente hacer políticas de Estado en materia de cuidado. La infraestructura, ni hablar. Cómo lograr una mayor, sentarse con el ministro de Plano de Comunicaciones y a ver cómo estás invirtiendo. Nosotros hemos visto que un proxy del desarrollo industrial es la electricidad, por ejemplo. En la región faltan 23 millones de personas de ser conectadas a la electricidad. Francamente, deberíamos darle prioridad. Somos 600 millones de habitantes, 23 millones no tienen acceso a la electricidad. Pues hombre, démosle prioridad a ese tema, yo creo que es muy importante. Ampliar la cobertura para llegar a toda la población pobre, ampliar el monto de las transferencias, por lo menos ese monto debe llegar a la línea de pobreza, por lo menos, o sea, el monto de la transferencia condicionada, ¿verdad? Porque si no vamos y hablamos de las transferencias condicionadas, pero le damos menos de la línea de pobreza, pues no le alcanza francamente para nada. Y cómo articulamos los programas de transferencia con la inclusión laboral, la productiva, la dimensión de género, los indígenas, muy importante para nuestra región, los afrodescendientes, sin lugar a duda, y luego vínculos con medio ambiente y territorio. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en el Caribe, ¿verdad? El tema de invertir en resiliencia, en adaptación, puede ser muy rentable para el Caribe. Es rentable, es importante, es indispensable, pero para ello el Caribe necesita tener más acceso al financiamiento externo y, por lo tanto, los multilaterales tienen que apoyar al Caribe para realmente crear un fondo de resiliencia, por ejemplo. También el tema de la sostenibilidad ambiental. Somos una región que puede generar nuevos sectores a partir de la sostenibilidad ambiental. Entonces, el empleo, el trabajo son claves. Necesitamos políticas macroeconómicas y sectoriales. O sea, macro para que el gasto fiscal, lo que decíamos en la mañana, que ahora voy a tener, aquí tengo las cifras, ¿verdad?, preciosas, de cuánto se elude y cuánto se evade y cuánto realmente podríamos invertir en lo social si tuviéramos más fiscalización fiscal o más regulación fiscal. En lo sectorial, cómo generamos mayor incentivo a sectores industriales que favorezcan empleo y la formalización del trabajo. Creo que ese es uno de los temas muy importantes. El salario mínimo ha jugado un papel vital en la salida de la pobreza y la desigualdad en la región. Aquellos países con políticas de salario mínimo activas han logrado reducir la pobreza y eso se concentra fundamentalmente en Sudamérica. Oportunidades para los jóvenes, la discriminación, digamos, esos son los temas candentes, prevenir y erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso y, por tanto, fortalecer la inspección del trabajo. Creo que ese es un tema, quizá no de ustedes, los Ministerios de Desarrollo Social, pero sí presionar a los Ministerios del Trabajo para justamente lograr esa erradicación de formas de trabajo que reproducen la pobreza y los ciclos y que hacen los ciclos viciosos de la pobreza y que violan derechos, en el fondo ese es el punto. ¿Y qué puede hacer un Ministerio de Desarrollo Social? Pues establecer redes sociales dirigidos a los más vulnerables y a lograr una mayor inclusión social.
Aquí está el tema fiscal, que yo creo que ese es el tema que a nosotros también nos interesa mucho, porque en febrero tenemos en marzo, el encuentro del Seminario Fiscal de América Latina y el Caribe, donde vienen los ministerios de Hacienda, y en esta ronda les va a tocar venir a los del gasto. El año pasado vinieron los de las tributaciones para explicarnos las reformas fiscales y no sé qué. Ahora van a venir los subsecretarios o viceministros del gasto y eso nos parece muy interesante porque nos parece que la mejora de la estructura tributaria es central, tiene que ser hacia más progresiva, más directa, tiene que haber una reducción de las desgravaciones fiscales, ¿verdad? Y tiene que haber un refuerzo de la capacidad de las administraciones tributarias. Como yo les decía, la evasión del IVA representa 1.25% del PIB. Ya dijimos que nuestras pobrecitas transferencias condicionadas cuestan 0.39. Bueno, ya nada más si nosotros pudiéramos realmente regular, coordinar, fiscalizar la evasión del IVA, ya tendríamos francamente casi el doble, casi el triple de lo que necesitamos. Y la evasión del impuesto sobre la renta es 2.6% del PIB. Entonces, bueno, pues esas son las cosas que tenemos que hacer. Y la otra, que también lo presentamos en el documento a detalle, es cómo se gasta, cómo se hace para que la progresividad no solamente sea en el impuesto directo, que es más progresivo, sino también en el gasto. Así, por ejemplo, en la OCDE nosotros sabemos que antes y después del gasto fiscal o el gasto público, digamos, las desigualdades son muy parecidas, pero después de impuestos, en la OCDE reduce mucho la desigualdad porque hay muchos costos que se absorben por la vía de educación gratuita, de salud, etcétera, que ya no son desembolsos que la familia tiene que hacer. Entonces, bueno, eso es, ¿cómo garantizamos un financiamiento adecuado y consistente? ¿Cómo integramos la protección social contributiva con instrumentos no contributivos? Esto es bastante controversial, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos con la protección social contributiva y con los no contributivos? ¿Cómo los casamos? ¿Cómo los unimos? ¿Cómo los hacemos sostenibles en el tiempo? Y, por cierto, ¿cómo logramos que las instituciones del Estado, a cargo de la financiación, la implementación, el diseño en realidad de todas las políticas de protección social se pongan de acuerdo, porque a veces en Hacienda te dicen una cosa, el sector social te dice otra cosa, el sector salud te dice no, qué barbaridad? Entonces, bueno, pues hay que sentarse y ver qué se puede hacer. Y por último, cerrando ya, la verdad, la oportunidad de que esta agenda de desarrollo social inclusivo en cierta forma, encuentre las sinergias con la Agenda 2030. Es una agenda civilizatoria, transformadora, es a 15 años. Es verdad que hoy tenemos un contexto muy difícil de desaceleración y de, yo diría, menor ánimo para hacer un gasto social o para ampliar el espacio fiscal de la política social, pero no cabe duda que sin duda nuestros gobiernos se han comprometido que al menos en los próximos 15 años vamos a erradicar la pobreza, vamos a poner fin al hambre, vamos a garantizar una vida sana, una educación inclusiva y de calidad, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, el crecimiento económico inclusivo a través del trabajo decente y eliminar o reducir la desigualdad en y entre los países, porque no solamente es adentro de cada país, sino en relación a nuestra región y el resto del mundo, que por cierto es una tendencia global el aumento de la desigualdad. Y el 16 y el 17, que son la gobernanza, el acceso a la justicia, la participación, la información, las instituciones y el financiamiento. Creo entonces, queridos colegas, amigas y amigos, que ese es el pilar social, hay que evaluar bien y de aquí ojalá esperamos nosotros que el pilar social de la Agenda 2030 se construya desde este foro. Desde este foro le hablemos a la región para que se defina cuál es ese pilar social que es transversal, que sabemos que no solo en lo social se juega lo social y que nosotros ponemos a disposición, creo que estoy hablando a nombre del PNUD también, aquí está Jessica y nosotros mismos, ponemos a disposición de ustedes todos los foros que tenemos frente a nosotros, población, estadísticas, mujer, planificación, el fiscal, la cooperación con el Caribe, la sociedad de la información y este mismo que le pueda dar insumos a todos los demás. Muchas gracias por su atención y de verdad espero que este documento sea útil, es mártir, es decir, nos pueden mandar, es un draft,
O sea, una vez que tengamos sus comentarios, se producirá la versión final. Así es que este documento mártir, espero no lo apaleen mucho, pero quedamos a su entera disposición. Muchísimas gracias.